Bueno, vamos a empezar nuestra clase de hoy. El tema es vigilancia fetal intraparto. Bueno, ustedes ya han hecho la clase de vigilancia fetal anteparto, o sea, vigilancia fetal prenatal, durante el tiempo que la mujer estaba embarazada. Ahora vamos a ver la vigilancia fetal durante el trabajo de parto, que es lo más importante desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, este autor, filósofo, Samuel Taylor, dijo eso, ¿no? La historia del hombre durante los 9 meses que preceden al nacimiento es mucho más interesante y contiene hechos de mucha más importancia que los 70 años que vienen después. Bueno, ya ustedes se imaginan lo que significa, ¿no? O sea, si nosotros no hacemos un buen control prenatal y no atendemos un parto, los resultados van a ser desastrosos, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir este filósofo, ¿no? Que es muy necesario vigilar a la gestante para tener una sociedad o gentes íntegras, ¿no? Íntegros, con todos sus sistemas desarrollados. Y durante el parto esto se hace más agudo, obviamente. El parto es quizás el proceso más difícil que tenemos en nuestra vida, ¿no? Porque prácticamente está en nuestras manos. Lo que nosotros hagamos por ese feto y recién nacido va a depender su futuro. Es por eso que nosotros decimos que si los procesos que ocurren durante el parto se distorsionan por alguna razón y nosotros no hacemos el diagnóstico y el tratamiento oportunamente, si es que el feto no logra sobrevivir, va a quedar con secuelas que se manifestarán después del parto, ¿no? En la vida extrauterina, con secuelas, limitaciones que obviamente van a ser un costo social y un costo especialmente para la familia. Es por eso que esta clase revierte singular importancia, porque de eso depende prácticamente la buena salud de la sociedad futura. ¿Qué objetivos nos proponemos en esta clase? Los siguientes. En primer lugar, tenemos que saber vigilar el estado de oxigenación fetal. O sea, durante el trabajo de parto, la oxigenación fetal es el aspecto más importante a vigilar. Ese es el objetivo de la vigilancia fetal intraparto, porque ya sabemos que una persona que no tiene oxígeno o se muere o si sobrevive va a quedar con secuelas permanentes. Entonces, ese es el objetivo más importante, vigilar la oxigenación fetal. Segundo objetivo es que detectemos precozmente la hipoxia. Si detectamos precozmente la hipoxia, podemos hacer mucho por ese feto. Y el tercero sería instaurar medidas correctivas oportunas e inmediatas, ¿no? Para corregir lo malo que está ocurriendo con ese fetito. Muy bien, entonces para eso tenemos recursos, tenemos ecografía Doppler y sobre todo tenemos la monitorización externa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco de recuerdo para ver cuáles son las alteraciones del bienestar fetal agudo, porque es lo que ocurre durante el parto, ¿no? Una alteración aguda del bienestar fetal. No es así, por ejemplo, en el control prenatal que ustedes han visto, puede haber hipoxia crónica, pero en el parto no, porque el parto dura poco tiempo. Entonces, ¿cuáles serían estas alteraciones? En primer lugar, puede deberse a anomalías de la contracción uterina, como vamos a ver posteriormente. Y en segundo lugar, alteraciones del bienestar agudo en ausencia de anomalías de la contracción. O sea, no solamente las contracciones pueden producir, alterar el bienestar fetal, sino también otras, como vamos a ver posteriormente. Y dentro de las anomalías de la contracción uterina, tenemos ahí todos los estados de hiperdinamia. Cuando hay hiperdinamia, es decir, cuando la frecuencia, la duración y la intensidad y el tono están muy elevados durante el trabajo de parto. Con mis alumnos, y creo que con el grupo anterior, vimos una paciente que falleció por un parto precipitado. ¿Qué significó el parto precipitado? Que había un estado hiperdinamico. Entonces, eso ocasiona hipoxia fetal, ¿no? Entonces,
Hablamos de hiperquinesia de la intensidad cuando las contracciones uterinas son importantes y prolongadas. O sea, la intensidad es muy intensa, valga la redundancia, y prolongada, que va más allá de los 60 milímetros de mercurio al inicio de parto. Eso puede ocasionar un parto precipitado. Hiperquinesia de frecuencia, cuando la frecuencia de las contracciones es superior a más de 5 contracciones en 10 minutos. Normalmente la frecuencia de las contracciones en el trabajo de parto no debe pasar de 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? Pero si ya sobrepasa el límite, vamos a tener un estado hiperkinético que va a quitar, va a restringir el oxígeno al feto durante esas contracciones tan seguidas. Y el otro sería el tono, ¿no? La hipertonía uterina. El tono de base que es superior a 11 milímetros de mercurio al inicio del trabajo de parto y 18 milímetros de mercurio al final. Entonces, cuando el tono también está aumentado, la intensidad de la contracción está aumentada, va a restringir totalmente el paso de sangre al espacio intervelloso. Bien. Alteración del bienestar fetal agudo en ausencia de anomalías de la contracción. ¿Qué alteraciones qué problemas pueden causar alteración del bienestar fetal en ausencia de contracciones? Acá tenemos anomalías en la duración del parto, ¿no? Un parto prolongado, ¿no? Puede agotar la reserva de oxígeno en el espacio intervelloso y causar hipoxia, ¿no? Trastornos en la ventilación de la madre, por alguna razón, la hipocapnia, la alcalosis respiratoria, que disminuyen el flujo placentario. Entonces, una mujer que no está ventilando bien, aparte del parto prolongado, puede también llevar a hipoxemia secundariamente a su fetito, ¿no? Patología materna. ¿Qué patología materna? Por ejemplo, falta de oxigenación en la sangre fetal, insuficiencia del aporte placentario aguda o crónica. ¿Qué tenemos en estos casos? En casos crónicos tenemos las lesiones placentarias, por ejemplo, en la diabetes mellitus, en la preeclampsia, etcétera, donde hay una insuficiencia placentaria por un deterioro del desarrollo placentario. Y aguda tendríamos el efecto Poseiro. El efecto Poseiro es cuando tenemos a una madre en trabajo de parto en decúbito dorsal. El peso del útero con el feto, la placenta y el líquido amniótico van a comprimir la vena y la arteria y van a limitar el flujo de sangre al espacio útero placentario, ¿no? Tenemos estados de choque, por ejemplo, una hemorragia, una placenta previa, un desprendimiento de placenta que van a ocasionar hipotensión y vamos a ver posteriormente cómo eso también altera la oxigenación fetal. Y causas anexiales, acá tenemos los problemas que se ocasionan con el cordón, ¿no? Accidentes de posición, por ejemplo, procúbitos, prolapsos, protrusión, circulares apretadas, etc. Y causas fetales, ya tenemos acá los fetos macrosómicos, los fetos muy prematuros, los fetos también post-término, los que pasaron de las 42 semanas, fetos con anemia crónica, por ejemplo, cuando hay embarazos dobles con síndrome de transfusión feto-fetal o con preeclampsia, fetos infectados, ¿no? Cuando tenemos una coriomnionitis con feto intraútero, pues esos fetos también van a tener problemas de oxigenación. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el bienestar fetal durante el trabajo de parto? Tenemos dos formas, con monitoreo interno y monitoreo externo, ¿no? Ya sabemos, lo que ustedes ya han hecho es en el periodo preparto, ¿no? Ahí tenían la tococardiografía, o sea, el monitoreo fetal electrónico, vale decir el test no estresante, el perfil físico, que también lo han visto, lo saben muy bien, y el ultrasonido Doppler, ¿no? En el intraparto tenemos el monitoreo electrónico fetal continuo de la frecuencia cardíaca. Eso es un monitoreo externo. Vamos a ver que hay un monitoreo interno también, posteriormente. Tenemos también la oximetría de pulso fetal, que no la hacemos,
el pH sanguíneo del cuero cabelludo fetal y la evaluación del meconio, que se hace con amnioscopía, ¿no? Cuando la paciente está en trabajo de parto. Y en el posparto ya vemos que hay que evaluar el Apgar del bebé, con qué Apgar nace, la gasometría del cordón umbilical y pruebas neuroconductuales para evaluar el estado neurológico del bebé. Entonces, vamos a reforzar un poco más. ¿De qué depende? Porque vamos a evaluar la oxigenación fetal, entonces tenemos que saber cómo es que el cerebro fetal se oxigena, qué mecanismos tiene de defensa, etcétera. Entonces, para que haya una oxigenación fetal adecuada durante el trabajo de parto, tiene que haber un intercambio entre el feto y la madre que van a depender fundamentalmente de 4 factores. En primer lugar, del aporte de la sangre al útero en cantidad y calidad. ¿Qué quiere decir? Que la sangre que va a llegar al útero por la arteria umbilical y luego las arterias espirales tienen que ser en cantidad suficiente y bien oxigenadas. En segundo lugar, tiene que haber un correcto aporte de la sangre al espacio intervelloso. O sea, la placenta debe estar bien, no debe haber senescencia o envejecimiento placentario, no debe haber aterosis para que la sangre difunda bien al espacio intervelloso. En tercer lugar, tiene que haber un intercambio normal a nivel de la membrana placentaria, o sea, el oxígeno ya donado, dado al espacio intervelloso, tiene que difundir adecuadamente a través de las membranas placentarias para pasar a la sangre materna. Si eso está alterado, también nos va a ocasionar hipoxia. Y en último lugar, la capacidad del feto para transportar la sangre en cantidad y calidad suficiente. O sea, el cordón umbilical tiene que estar perfectamente bien. No tiene que haber nudos, no tiene que haber compresiones, etcétera, etcétera, porque eso va a limitar el flujo de sangre al espacio, al feto, ya directamente al feto, ya no al espacio intervelloso, sino al feto. Bien. Listo. Ahora veamos, ¿qué pasa cuando el feto se oxigena y cuando deja de oxigenarse? En primer lugar, cuando la oxigenación del feto es normal, o sea, el feto está recibiendo su cantidad de oxígeno adecuado durante el trabajo de parto, vamos a tener un recién nacido sano, que es lo ideal, lo que todos queremos. Alguna vez cuando ustedes quieran tener sus hijos, pues quisieran que nazcan íntegros, ¿no? Esto es lo ideal. Pero ¿qué pasa cuando hay una hipoxia severa y persistente? O sea, cuando nosotros no nos damos cuenta que el feto está mal, y se mantiene en hipoxia durante el trabajo de parto, entonces le quedan 2 caminos. Se va a producir una acidosis metabólica y un daño tisular, o sea, una asfixia fetal. Si esta asfixia es muy grave, probablemente el feto no soporte la asfixia y haya una muerte fetal o del recién nacido. Eso es lo que esperamos cuando no nos damos cuenta de la acidosis metabólica. Esto es muy grave, el feto se va a morir, como con mis alumnos hemos visto el caso de hoy. Pero si el bebé logra sobrevivir y nace, entonces vamos a tener lesiones por asfixia, tanto ya sea en el feto o en el recién nacido. En el sistema nervioso central habrá un daño neurológico permanente. Y estas lesiones por asfixia, ¿qué van a causar? Van a causar una disfunción multiorgánica en el periodo neonatal. O sea, el bebé nace vivo, pero ¿qué va a pasar en las primeras horas de su periodo neonatal? Va a tener una disfunción multiorgánica. Y ahí van a ver un fetito en unidad de cuidados intensivos como en la imagen, en cuidados intensivos como en la imagen. ¿Qué significa daño multiorgánico? Van a tener un distrés respiratorio, una presión y una hipertensión pulmonar, una insuficiencia renal aguda en el feto,
una disfunción intestinal con necrosis y a veces de las heces intestinales, hemorragia pulmonar, etc. Este bebé en esas condiciones, si es que se recupera y logra sobrevivir, finalmente va a quedar con secuelas, ¿no? Una parálisis cerebral, que es una alteración del movimiento de tipo espástica, no hay que confundir con el retardo mental, y convulsiones. Lo fundamentalmente es la parálisis espástica, que es lo que identifica a un feto que nace con hipoxia severa, ¿no? Esto último es lo que no queremos ver, ¿no? No quisiéramos que un feto llegue a este estado. Y eso lo podemos hacer hoy día, ¿no? Hoy día podemos prevenir eso. Entonces, vamos a hablar ahora del monitoreo fetal externo, porque el monitoreo fetal interno se hace directamente rompiendo las bolsas y poniendo un transductor en el cuero cabelludo fetal, lo que no es posible, es un procedimiento invasivo, no lo tenemos nosotros, no lo hacemos, por eso no nos vamos a referir a él. Entonces, la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal está dirigida básicamente a monitorear cómo está la oxigenación fetal y especialmente en el cerebro fetal, que es el órgano más vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, la oxigenación fetal depende pues de varios factores, como hemos dicho, ¿no? De la placenta, que viene a ser el pulmón fetal, ¿no? Que puede alterarse, este pulmón fetal puede alterarse con las contracciones uterinas, ya vamos a ver cómo, que va a depender también de la perfusión uterina, o sea, de la cantidad de sangre que le llegue al espacio intervelloso a través de la arteria umbilical, y eso tiene que ver mucho con una presión arterial normal materna, y especialmente se alterará cuando haya hipotensión, y del cordón umbilical, que viene a ser como la tráquea, ¿no? Que puede estar sujeto a compresiones, a estiramientos, etc. Entonces, de eso depende una buena oxigenación cerebral del feto, ¿no? Entonces, si el feto también va a responder, el cerebro fetal va a responder a estímulos periféricos y centrales, o sea, estímulos que le llegan del exterior y de su propio organismo. Entonces, eso va a activar, eso se va a detectar, no solo, vamos a decir, no solo la oxigenación es detectada, sino estos estímulos externos e internos del feto. ¿A través de qué? De quimiorreceptores y varoreceptores, ¿no? Que detectan los cambios metabólicos y de presión en el cerebro. Estos cambios metabólicos entonces van a ocasionar señales que van a modificar la frecuencia cardíaca fetal. Estas señales que van a modificar la frecuencia cardíaca fetal finalmente van a ¿qué se llama? Van a definir cambios en la frecuencia cardíaca fetal con la finalidad de corregir los defectos, ¿no? El cerebro entonces ordena cambios en la frecuencia cardíaca fetal para corregir los defectos. Si nosotros asumimos que el cerebro no solo recibe estímulos para la hipoxia, sino otros, y que va a ordenar de acuerdo a lo que reciba cambios en la frecuencia cardíaca fetal, entonces no siempre las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal nos indican hipoxia. Eso es importante. O sea, no solamente por hipoxia puede haber alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal, puede ser por otros estímulos, por ejemplo, drogas, ¿no? Enfermedades del recién nacido, malformaciones del fetito, perdón, malformaciones congénitas, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener bien en cuenta eso, ¿no? Entonces, lo que sí, estas alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal pueden aclarar el mecanismo de la reducción de la oxigenación fetal. Sí, eso sí, si lo estudiamos bien y lo analizamos bien, nos pueden aclarar cuál es el mecanismo de la reducción del aporte de oxígeno. Bien. Se plantó, quiere pasar.
Bien, entonces en esta lámina vamos a tratar de explicar, porque hemos dicho que uno de los factores más importantes durante el trabajo de parto son las contracciones uterinas que limitan el paso de la sangre al espacio intervelloso. En primer lugar, como ustedes ven acá, en útero en reposo, en un útero que no está contraído, vean cómo la presión intramiometrial es inferior a la presión intraarterial, o sea, de las arterias espirales, de las arterias arcuatas, etcétera. Y si la presión arterial, la presión de las arterias supera a la presión miometrial, entonces vamos a tener un pasaje correcto de sangre al espacio intervelloso, como ustedes ven. Feto normal, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando 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 el útero se contrae? Lo primero que vamos a ver acá es que la presión intramiometrial aumenta enormemente y supera a la presión en las arterias espirales, como ustedes ven, supera esa presión. ¿Qué va a pasar? Si la presión intramiometrial va a superar a la presión de las arterias espirales, estas se van a comprimir, se van a estrangular y por lo tanto no habrá pasaje de sangre al espacio intervelloso, ¿no? El espacio intervelloso se va a quedar sin gran sangre, habrá una disminución de la presión parcial de oxígeno, una alcalosis respiratoria, se acumulan los gases en este espacio intervelloso. Y el feto, obviamente, en un trabajo de parto normal, cuando la madre y el feto están sanos, esto el feto lo soporta porque, claro, está preparado. Ustedes saben que la hemoglobina fetal tiene más predisposición a captar más oxígeno. Entonces el feto soporta tranquilamente un trabajo de parto cuando las contracciones son normales. Lo contrario ocurrirá si las contracciones son persistentes, como hemos visto en el caso del parto precipitado, en el caso de las alteraciones de las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, la monitorización electrónica fetal eh, eh, se hace de dos maneras, como habíamos dicho, ¿no? Una monitorización externa y una monitorización interna, ¿no? La monitorización interna se basa en la colocación de un catéter y un transductor en el cuero cabelludo fetal, para lo cual se requiere la rotura de las bolsas, ¿no? Durante el trabajo de parto habrá que romper las bolsas. O sea, es un estudio invasivo. Se hace en algunos lugares. Nosotros no lo hacemos. No, la verdad que no tenemos el equipo, no lo hacemos. Entonces, vamos a dedicarnos ahora entonces a la monitorización electrónica fetal externa. Lo que ustedes van a ver cuando están haciendo su serum, van a hacer monitorización fetal externa. Y este es el monitor que tienen ahí. El monitor fetal tiene varias partes. Un monitor propiamente dicho, que es el equipo que ustedes ven señalado con la flecha. Un traductor transductor cardio, o sea, el transductor que va a tomar la frecuencia cardíaca fetal. Y un transductor que va a detectar las contracciones uterinas y otro transductor que va a detectar los movimientos fetales, ¿no? Entonces, y además tienen una impresora térmica que va imprimiendo tanto las contracciones como la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos fetales en un papel térmico que a medida que pase el tiempo lo va eliminando y va grabándoles a ustedes lo que están observando. Entonces, este es un monitor fetal, lo que ustedes van a ver todos los días. Como este transductor es el que detecta la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Se sujeta con una correa, como ustedes ven, se sujeta bien con una correa en el abdomen de la paciente cuando usted, en el lugar donde está el latido cardíaco fetal. El otro transductor va a detectar la contracción uterina, que también se sujeta con correas, y ahí se deja para que comience a grabar el papel. Tenemos
También acá no está el transductor que detecta los movimientos fetales, pero ese transductor que acá lo hemos visto en la anterior lámina, ¿no? Ese transductor, lo ven, ¿no? Lo estoy señalando con una flechita. Ese transductor lo va a tener la paciente y cada vez que se mueve, apriete ese botoncito y se va a dibujar en el papel térmico, se va a dibujar el movimiento fetal. Bueno, esto es lo que ustedes van a ver en su práctica cuando hagan serums. Obligado tienen que ver esto, esta parte, ¿no? Entonces, también tienen que ver las características del papel térmico, donde se van a dibujar las contracciones uterinas y en la frecuencia cardíaca fetal y los movimientos. Tiene una parte para evaluar una parte vertical y una parte horizontal. En la parte vertical, como ustedes ven en la flecha verde, se ve la frecuencia de latidos cardíacos por minuto. Y en la parte horizontal, en flecha roja, el tiempo, ¿no? Generalmente, un cuadradito o dos cuadraditos es un minuto. Entonces, ustedes pueden decir, en un minuto hay tantas contracciones, ¿no? El papel ustedes pueden hacer una monitorización continua, o sea, monitorear el latido cardíaco fetal y las contracciones por 1 hora, 2 horas, el tiempo que quieran. Obviamente eso significa un costo, ¿no? Se va a gastar mucho papel. Por lo que normalmente un monitoreo fetal puede ser intermitente o continuo, depende de lo que ustedes quieran. Si quieren un monitoreo intermitente, tienen que poner a la paciente en el monitor por lo menos 20 minutos para que ustedes tengan una apreciación de lo que está pasando con la frecuencia cardíaca y las contracciones uterinas. Ahora, si quieren continuo, podrá ser pues durante todo el trabajo de parto, ¿no? Es un poco oneroso, no es muy recomendable, ¿no? Entonces tenemos la frecuencia cardíaca del feto, tenemos los movimientos fetales en estas flechitas, ¿no? Que está señalada la flechita roja. Tenemos las contracciones uterinas, que la unidad de medida es en porcentaje o milímetros de mercurio, ¿no? Ahí también el papel tiene esa graduación para que ustedes vean cuántas contracciones y qué intensidad tienen. Todo les da el papel, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, una contracción uterina que es una buena contracción, ¿no? Ahí no se ve cuánto intensidad tiene, pero uno a simple vista ve que es una buena contracción. Hay contracción y relajación, ¿no? Vemos en el monitoreo, en el papel, que hay una contracción, relajación, otra contracción, relajación, y eso está bien, ¿no? Porque es un buen trabajo de parto, ¿no? Acá tenemos 2 cuadraditos, en sentido horizontal es 1 minuto, ¿no? Y la graduación de la frecuencia cardíaca va desde acá, creo que es 40 hasta 240 latidos por minuto. Ustedes pueden ir evaluando las contracciones y el tiempo. Perdón, la frecuencia cardíaca fetal y el tiempo. Acá, por ejemplo, vemos una, una frecuencia cardíaca fetal normal, una aceleración, otra vuelta a la normalidad, aceleración, y abajo tenemos la frecuencia de las contracciones uterinas, que realmente no parece haber contracciones uterinas en este monitoreo, ¿no? Entonces, el monitoreo fetal electrónico es un método que nos permite detectar los latidos cardíacos fetales, movimientos fetales y además las contracciones uterinas durante el trabajo de parto. Entonces, este sería lo que también se conoce como test estresante natural, porque un test estresante se puede hacer durante el control prenatal, cuando no hay contracciones, pero para eso hay que inducir las contracciones con oxitocina. Nosotros ya no estamos hablando de eso, estamos hablando de las contracciones naturales que ocurren en el trabajo de parto. Por eso puede ser un monitoreo electrónico intraparto continuo, lo que les había mencionado, ¿no? Ustedes pueden, si ven un bebé que tienen muchas dudas, le indican un monitoreo fetal continuo, 1 hora si quieren, ¿no? Claro, hay que ver el costo del papel. Y el monitoreo fetal intraparto puede ser intermitente, ¿no? Cada 1 hora, cada 2 horas le hago un monitoreo para ver cómo está el bebé. Bien. Entonces, como ustedes ven, ahí tenemos
en las flechitas rojas que han aparecido, que se está controlando la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? A través de ese transductor. Ya está. Y tenemos en el otro recuadrito la monitoración interna, cómo un transductor ha sido colocado en el cuero cabelludo y cómo ahí sí, este sistema de vigilancia, monitoreo electrónico interno es más fidedigno que el externo, pero obviamente no se hace porque es invasivo, ¿no? Porque hay que romper las bolsas y eso ocasiona infecciones, etcétera. Entonces hay que tener cuidado, pero es más efectivo, es más real, ¿no? El monitoreo fetal electrónico externo tiene también algunas limitaciones, ¿no? Porque a veces no se puede detectar la frecuencia cardíaca fetal, especialmente en las pacientes obesas, en las pacientes que tienen embarazos múltiples. Los últimos monitoreos o monitores que yo conozco vienen también para embarazos dobles, pero no vienen para embarazos triples ni cuádruples. Entonces eso ya es una dificultad, ¿no? Entonces, siempre resaltar que el monitoreo electrónico fetal interno es más fidedigno que el monitoreo fetal electrónico externo, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, acá tenemos un papel térmico que nos está exponiendo la frecuencia cardíaca fetal y la dinámica uterina. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal normal ya sabemos que va de 120 a 160, ¿no? El registro de las contracciones uterinas también está, ¿no? Las desaceleraciones, que es la caída de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos por minuto en 15 segundos, también las podemos detectar. Las aceleraciones, que es más bien el aumento de la frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos por minuto con una duración de 15 segundos por encima de la basal, ¿no? La variabilidad, que es la oscilación de la frecuencia cardíaca fetal entre latido y latido, que ya vamos a ver cuál es lo normal y cuál es lo anormal. Después la frecuencia cardíaca en la línea de base, que ya hemos visto que es de entre 120 a 160, y finalmente el tiempo en que realizamos el monitoreo, que debe ser más o menos 20 minutos. Bien. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las características de la frecuencia cardíaca fetal. Características de la frecuencia cardíaca fetal. Son dos, la taquicardia y la bradicardia. La taquicardia es cuando la frecuencia cardíaca fetal es superior a 160 latidos por minuto, porque hemos dicho que lo normal, la frecuencia cardíaca fetal normal va entre 120 a 160 latidos por minuto. Si está por encima de 160, hablamos ya de taquicardia, ¿no? Y la taquicardia es un reflejo de la función vagal, vagolíticos, que aumentan la frecuencia cardíaca fetal. A ver, hay dos sistemas, el simpático y el parasimpático, que se encargan de vigilar la frecuencia cardíaca fetal. El simpático aumenta la frecuencia cardíaca fetal y el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, el simpático acá está predominando, por eso aumenta la frecuencia cardíaca fetal. ¿Y cuáles serían las causas maternas de la frecuencia cardíaca fetal? Serían primero la fiebre, ¿no? Por cada grado centígrado de suba de temperatura materna se incrementan en 10 latidos por minuto, ¿no? O sea, la fiebre es la fiebre materna es la primera causa de taquicardia. Drogas vagolíticas, simpático-miméticas, ¿no? Que ya hemos dicho, predomina el simpático y va a producir aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Otras causas es el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves-Basedow, la anemia materna y la anemia fetal también, el fracaso cardíaco y las taquiarritmias. Entonces, la taquicardia propiamente, como ustedes ven, en las causas más frecuentes, no estamos hablando de hipoxia, ¿no? Es ocasionada por otras causas que no necesariamente tienen que ver con la oxigenación fetal. Por eso decimos que si hay contracciones uterinas, la taquicardia no es la primera respuesta fisiológica a la hipoxia,
¿no? En contracciones, entonces, un feto con taquicardia, no podemos decir que está haciendo taquicardia porque está en hipoxia, ¿no? En el trabajo de parto, sin desaceleraciones, rara vez es originada por hipoxia. O sea, vamos a ver, una paciente que esté en trabajo de parto y presenta taquicardia, pero no hay desaceleraciones, no podemos pensar que esa paciente o que ese feto está haciendo hipoxia, ¿no? La bradicardia, el otro extremo, la otra cara de la moneda, es una frecuencia cardíaca que está por debajo de 120 latidos por minuto. Normalmente, en otras escuelas, en nuestra escuela es por debajo de 120 latidos por minuto. Algunas escuelas dicen que debe estar por debajo de 110 latidos por minuto, por si acaso les menciono, ¿no? Y esto sí, la bradicardia casi siempre está relacionada a hipoxia, ¿no? Hay bradicardias fetales auténticas, o sea, fetos que normalmente presentan bradicardia, ¿no? Normalmente, o sea, les tomamos un monitoreo y están con bradicardia, siguen con bradicardia, siguen con bradicardia. Eso no significa que estén hipóxicos, ¿no? Son fetos normales. O sea, una bradicardia que se prolonga más allá de 10 minutos, habrá que ver si es patológica o es normal, ¿no? Las causas. Tenemos una hipotermia materna, el enfriamiento de la madre, la administración de sulfato de magnesio, que hemos dicho que el sulfato de magnesio se administra en todas las pacientes que tienen preeclampsia con signos de severidad o en pacientes que van a tener un parto muy prematuro y que necesitamos neuroprotección. Entonces, ahí también puede haber bradicardia, ¿no? Entonces, hablamos de que una bradicardia es severa o que está causada por hipoxia cuando la frecuencia cardíaca fetal está por debajo de 80 latidos por minuto, por ejemplo, pero eh, con variabilidad muy disminuida o anulada. Eso sí es grave, ¿no? Una bradicardia sin variabilidad es muy grave, o una bradicardia con variabilidad disminuida también es grave. Y eso ocurre generalmente cuando hay bloqueo cardíaco completo por anticuerpos asociados al lupus eritematoso sistémico, cuando hay anomalías cardíacas congénitas o idiopáticas, ¿no? Ahora, es muy frecuente, sobre todo ustedes que son jóvenes, que no tienen experiencia en examinar pacientes gestantes, y menos ahora que no podemos ver pacientes, confundir el latido cardíaco fetal con el latido cardíaco materno, especialmente cuando el feto está muerto. Muchas veces hemos visto fetos muertos y le decimos al interno, ¿cómo están los latidos? Y nos dice, están en 80 latidos por minuto. Pero nosotros sabíamos que el feto estaba muerto. ¿Qué pasó? ¿Resucitó? No, lo que pasa es que el interno estaba detectando el latido cardíaco materno y lo confunde con el latido cardíaco fetal. ¿Cómo hacer la diferencia? ¿Cómo saber si estamos ocultando el latido cardíaco materno o el latido cardíaco fetal? Pues le tomamos el pulso a la paciente. Ustedes le toman el pulso a la paciente. Si lo que están escuchando, el latido que están escuchando, es sincrónico, o sea, uno solo, deben pensar que o es del feto o es de la madre, ¿no? Pero si escuchan, al tomar el pulso, escuchan que el latido cardíaco fetal que están escuchando es diferente al de la madre, ahí hacen la diferencia, ¿no? Entonces, un latido que están escuchando sincrónico con el latido cardíaco fetal materno es de la madre. Siempre es de la madre. Si ustedes auscultan, ponen su estetoscopio en el abdomen de la paciente donde creen que está el corazón fetal y toman el pulso a la mujer, si este latido que escuchan es sincrónico con el latido de la madre, con el pulso materno, ese es latido cardíaco materno, no es fetal. Esa es la forma de hacer la diferencia. Ahora vamos a ver las características en la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal es la diferencia que hay entre latido y latido, ¿no? Es la línea que
fluctúa por encima y por debajo de la frecuencia cardíaca fetal. Ahí ven una variabilidad normal, una variabilidad disminuida, etcétera, etcétera. Entonces, es el reflejo, la variabilidad quizás sea uno de los marcadores más importantes en el monitoreo electrónico fetal, porque viene a ser el reflejo de la neuromodulación de la frecuencia cardíaca fetal por un sistema nervioso central intacto y activo, y también refleja la respuesta cardíaca normal. ¿Se dan cuenta? Entonces, la variabilidad viene a ser el parámetro más importante en el trazado del monitoreo. Entonces, el vago tiene el papel dominante en la regulación de la variabilidad. El vago, o sea, el parasimpático, ¿no? El que produce disminución de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, si tenemos un feto alerta y activo, con variabilidad normal o aumentada, tenemos que llegar a la conclusión que ese feto está totalmente normal. Si tenemos un feto afectado por cualquier causa, la variabilidad se va a reducir, va a estar por debajo de 5, como vamos a ver posteriormente. Si hay una hipoxia severa, eso va a llevar a depresión del sistema nervioso central y la variabilidad va a estar muy disminuida. ¿No? Una variabilidad casi... Este es un estado, la última flecha que ha salido nos revela una variabilidad, casi hay un feto sin variabilidad, ese feto está en premortis, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar bien la variabilidad. La variabilidad viene a ser entonces uno de los parámetros más útiles para determinar la severidad de la hipoxia fetal y claro, si la interpretamos correctamente, ¿no? Tenemos que también relacionarla con aceleraciones, desaceleraciones, etcétera. Entonces, es importante. Fíjense, ¿cómo se determina la variabilidad? Ahí van a ver ustedes. Pero antes veamos las causas potenciales que pueden disminuir la variabilidad. En primer lugar, la depresión es la primera causa, la depresión de la variabilidad debida a hipoxia o acidosis en el fetito. Anomalías fetales, especialmente del sistema nervioso central, ¿no? La hidrocefalia, la holoprosencefalia, en fin, una serie de alteraciones cerebrales. La sepsis fetal, ¿no? Cuando el feto está infectado, obviamente se va a alterar su variabilidad. Tumores en el sistema nervioso central, bloqueo cardíaco fetal, taquicardia, ¿no? Especialmente cuando hay prematuridad extrema, lesiones neurológicas previas que puede haber tenido el feto, ¿no? También es importante que ustedes sepan que en el sueño, en los ciclos de sueño normal, puede haber variabilidad disminuida. ¿Y cómo vamos a hacer la diferencia? Habrá que despertarlo al bebé. ¿Cómo lo vamos a despertar al bebé? Mediante estímulos sonoros o con movimiento de la cabeza, ¿no? Agarramos nuestra mano y tratamos de moverlo al bebé para que despierte. Y ahí haremos el diagnóstico diferencial. Medicamentos narcóticos, barbitúricos, ¿no? Tranquilizantes, fenotiacidas, etcétera, que pueden producir disminución de la variabilidad. ¿Cómo se determina la variabilidad? En la práctica ustedes van a demostrarlo, ¿no? ¿Cómo se determina? Primero tomamos los puntos superiores más frecuentes de la frecuencia cardíaca fetal y los puntos inferiores más frecuentes, ¿no? Esa variabilidad entre los más frecuentes y los menos frecuentes nos da la variabilidad. En este caso, los puntos superiores más frecuentes llegaban a 152 latidos por minuto. Los puntos inferiores más frecuentes llegaban a 136 latidos por minuto. Hacemos la resta. 152 menos 136 nos da 17 latidos por minuto. La variabilidad de este feto es 17 latidos por minuto. Y los puntos inferiores, la distancia media es la frecuencia cardíaca fetal que apareció con una flechita lila. Entonces, en otras palabras, ¿cómo determinamos la frecuencia cardíaca fetal
y la frecuencia cardíaca, ¿cómo detectamos la frecuencia cardíaca fetal normal? O sea, la línea de base de la variabilidad. La variabilidad, tomamos los puntos superiores más frecuentes, como está ahí con una flechita, con una línea, los puntos inferiores más frecuentes y determinamos la variabilidad. En la distancia media entre estos dos puntos, donde ha aparecido la flechita, la línea roja, esa es la línea basal, la frecuencia cardíaca fetal basal. Así tienen que determinarlo ustedes en el papel térmico. Ahora, ¿hay fluctuaciones de la variabilidad? Claro que sí. Si la variabilidad en un monitoreo está ausente, no tenemos un rango de amplitud detectable, entonces este bebé debe estar muy grave, ¿no? Si es mínimo el rango de amplitud, un rango de amplitud que lo detectamos, pero es 5 latidos por minuto menos, también es un signo ya de alarma, ¿no? Es un signo, está bien el bebé, pero bueno, no está tan bien, algo le está pasando y tenemos que tomar alguna medida. Cuando es moderado, o sea, normal, el rango de amplitud va entre 6 a 25 latidos por minuto. En el caso que vimos anterior, la variabilidad era 17, o sea, es un feto que está muy bien. O sea, una variabilidad normal entonces debe ir entre 6 a 25 latidos por minuto. Y marcado cuando un rango de amplitud es mayor a 25 latidos por minuto. También refleja alguna patología. Lo más importante es saber que la variabilidad debe ser mayor de 5. Si está por debajo de 5, ya nos está dando problemas de hipoxia. Bien, ahora veremos los cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal. Los cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal se deben a cómo varía durante el tiempo la frecuencia cardíaca fetal. Y ahí vemos las desaceleraciones, las aceleraciones y los cambios transitorios. Son cambios, aceleraciones y desaceleraciones son cambios transitorios de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? De ser 120, de repente sube a 135. Ese es un cambio, pero dura 15 segundos. Esa es una aceleración, ¿no? Entonces, en primer lugar, veamos las aceleraciones. Son los cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la frecuencia cardíaca fetal basal. Ya hemos visto cómo se determina en la lámina anterior, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal basal. Si por encima de esa frecuencia cardíaca fetal, el latido cardíaco fetal sube en 15 latidos por minuto durante 15 segundos, esa es una aceleración. ¿Cómo interpretamos la presencia de aceleraciones? La mayoría de estas aceleraciones son respuestas fisiológicas a los movimientos fetales. O sea, si lo que pasa a nosotros mismos, ¿no? Si nosotros hacemos un ejercicio, nos movemos, ¿qué va a pasar? Aumenta nuestra frecuencia cardíaca fetal. En el fetito, solo con moverse va a aumentar su frecuencia cardíaca fetal, o sea, va a producir aceleraciones. Eso quiere decir que un bebé en esas condiciones está muy bien, ¿no? Si no hay aceleraciones, ¿qué podemos pensar? También puedo pensar que el niño está dormido, ¿no? Entonces hay que despertarlo para evaluar si realmente no hay aceleraciones, pues que está dormido o es por otra causa. Si nosotros tenemos ausencia de aceleraciones en el monitoreo fetal electrónico no tranquilizador, o sea que no hay aceleraciones, la variabilidad está disminuida, eso nos va a dar un monitoreo electrónico no tranquilizador, porque hemos dicho que la variabilidad debía estar por encima, pero si tenemos un monitoreo donde en aceleraciones no se mueve, encima la variabilidad está por debajo de 5, ese es un monitoreo electrónico fetal no tranquilizador y probablemente nos indique un grado de hipoxia fetal. Entonces tengamos en cuenta esas cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta, ahí vemos las aceleraciones, cuánto duran, ¿no? Cómo las interpretamos y cómo están relacionadas con los movimientos fetales. Muy bien. Ahora veamos las desaceleraciones.
o deceleraciones, también se dice, no es malo decir deceleraciones. Estas deceleraciones pueden ser precoces, pueden ser tardías, pueden ser variables y pueden ser prolongadas. 4 tipos de deceleraciones. A ver, veamos. ¿De qué dependen estas deceleraciones? Dependen, para que las tipifiquemos, ¿de qué dependen? Del momento en que aparecen, ¿no? De la relación de la desaceleración con las contracciones uterinas, de la duración y de la forma, ¿no? De eso dependen que nosotros tipifiquemos frente a qué tipo de desaceleración nos encontramos, frente a desaceleraciones precoces, tardías, variables y prolongadas. Eso tenemos que nosotros responder, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo al momento de aparición, a la relación con las contracciones uterinas, a la duración y la forma, tenemos varios tipos de caídas de la frecuencia cardíaca fetal. En primer lugar, tenemos las precoces o DIPS 1 o desaceleraciones tempranas también. Luego tenemos los DIPS 2, o sea, desaceleraciones tardías. Los DIPS 3, umbilicales o desaceleraciones variables, y las desaceleraciones prolongadas. Estas desaceleraciones sí son importantes que las conozcamos, no tanto como las aceleraciones. Acá, por ejemplo, una desaceleración temprana o precoz o DIP 1, ¿qué nos indican? Nos indican que tienen un decalaje corto, o sea, la caída de la frecuencia cardíaca fetal no es tan pronunciada, ¿no? ¿Y por qué se producen? Porque hay una estimulación refleja del vago, o sea, del parasimpático, ¿no? Y esto ocurre porque hay una compresión de la cabeza fetal cuando ésta ya está descendiendo por el canal de parto, ¿no? Especialmente cuando la dilatación pasó de 5 centímetros, comienza el descenso de la cabecita, se estimula el vago y se produce una desaceleración durante la contracción, ¿no? Porque en cada contracción el fetito es empujado hacia abajo y obviamente la compresión de la cabeza aumenta, ¿no? Pasa la desaceleración, esa fuerza que empujaba el feto hacia abajo pasa y se libera, entonces ya se elimina también la estimulación vagal, ¿no? Esta desaceleración tipo 1, como estamos mencionándolo, que es una respuesta vagal, es normal, ¿no? No está relacionado con alteración del pH ni con hipoxia, ¿no? Generalmente estas desaceleraciones, cuando se presentan precozmente, están relacionadas también con oligoamnios. Como ustedes ven, el acme de la contracción, o sea, el punto máximo de la contracción, coincide exactamente con el nadir de la desaceleración. O sea, son contracciones y desaceleraciones en espejo, ¿no? Exactamente coinciden las dos. Esta es una desaceleración tipo 1, la que están mostrándole la lámina. Esa es la forma en que se presenta el DIP 1. Entonces, ahí viene la contracción, se comprime la cabecita, el estímulo vagal, cae la frecuencia cardíaca fetal a medida que aumenta la contracción, llega el acme de la contracción y ahí también está presente el nadir de la desaceleración. Pasa la contracción y comienza a recuperarse el latido cardíaco fetal. Bien, ahí tenemos el DIP 1, ¿no? El DIP 1. Y ahora veamos las desaceleraciones tardías tipo 2. Tipo 2. Estas desaceleraciones generalmente ocurren 30 segundos después del inicio, tras el acme de la contracción. Acá tenemos en el ejemplo una contracción uterina y 30 segundos después recién ha comenzado la desaceleración, ¿no? Entonces, ¿esto por qué ocurre así? Porque tenemos, por ejemplo, un fetito que está en el nivel, eh, está con una alteración, ya normalmente digamos que tenga algún problemita, ¿no? Ya está haciendo hipoxia, pero esa hipoxia la está tolerando bien, ¿no? La tolera más o menos bien. Pero viene la contracción
y esa hipoxia comienza a incrementarse hasta que llega a un nivel crítico. Cuando alcance el nivel crítico, digamos una saturación de oxígeno de 8, voy a poner un número, no es lo real, de 90, entonces recién comienza la desaceleración. O sea, la contracción ha obligado a que la hipoxia llegue a un nivel crítico y recién comienza la desaceleración. Por eso es que no coincide el AJME de la contracción con el nadir de la desaceleración. El nadir recién se presenta 30 segundos más. Hay otra forma de explicar esto, ¿no? Apenas se produce la contracción, se estimula el cerebro, ¿no? Tiene una respuesta normal. Por lo tanto, el cerebro, digamos, detecta la hipoxia a través de sus receptores, ¿no? De los receptores, de los quimiorreceptores. Entonces se produce una respuesta neuronal simpática, aumenta la presión arterial, eso es el primer paso, y después recién es respetado por los varoreceptores, disminuye la frecuencia cardíaca fetal, que vendría a ser una medida en respuesta al aumento de la resistencia vascular periférica. Por eso es que se demora en caer la frecuencia cardíaca fetal, en producirse la bradicardia. Entonces, si esto es así, si estamos hablando de oxígeno, quiere decir que estas desaceleraciones tardías tipo 2 siempre están relacionadas a la hipoxia, ¿no? Y su gravedad también depende de la profundidad de la desaceleración, ¿no? Una desaceleración marcada será causa de una hipoxia también severa, ¿no? Y el ejemplo está aquí en lo que explicamos por qué durante la contracción y durante la relajación, ¿no? Si tenemos un útero relajado, fuera de contracción, vemos que la presión arterial está, es superior a la presión arterial, perdón, en un útero relajado la presión arterial en las arterias espirales es mayor a la presión miometrial y por lo tanto la sangre va a discurrir sin ningún problema, ¿no? Pero si tenemos una contracción uterina, vamos a ver que la presión miometrial va a superar a la presión arterial y la sangre no va a pasar al espacio intervelloso. Entonces, eso es así. Pero además hay otras situaciones, ¿no? Cuando tenemos una mujer, por ejemplo, que tiene la presión arterial normal, la presión, como hemos visto en la primera flechita roja que estamos viendo, la presión arterial está normal, ¿ya? Esta mujer comienza con contracciones uterinas, como ustedes ven, la contracción uterina aumenta el AJME, ¿no? Interrumpe pobremente el paso de oxígeno y así va. Pero cuando aumenta el tono, o sea, las contracciones se hacen intensas y el tono también, entonces ya no hay relajación y el bebé sobrepasa largamente la presión arterial, en las arterias espirales, va a decir en la presión arterial materna, y la sangre ya no pasa al espacio intervelloso y habrá hipoxia. En el otro caso, tenemos contracciones uterinas normales, ¿no? Pero la paciente está bien y de repente hay una hemorragia, cae la presión arterial, por más que las contracciones uterinas sean normales, se va a presentar la hipoxia, ¿no? La hipoxia, ¿por qué? Porque esas contracciones uterinas normales están impidiendo ya, porque estaban en un nivel crítico el contenido de oxígeno, entonces están impidiendo ya el paso de oxígeno, siendo normales, están impidiendo el paso de oxígeno cuando hay una hipotensión, ya sea por hemorragia, por desprendimiento prematuro de placenta, por placenta previa, etcétera, etcétera. Entonces, importante saber interpretar los DIF2, porque nos puede llevar a decir cuál es la causa de la hipoxia, ¿no? Entonces, tenemos esas dos posibilidades. Bien. Ahora viene el tercer tipo, las desaceleraciones variables o los DIF3. Estas desaceleraciones son diferentes a las otras porque significan generalmente compresión del cordón umbilical. O sea, aquí no hay problema con contracciones, sino con la compresión del cordón umbilical.
Y estas son variables, ¿por qué? Porque el tamaño, la forma, la profundidad, la duración y el momento de aparición en relación a las contracciones uterinas tienen una morfología característica, como ustedes ven en el esquema, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal normal, una aceleración, después recién viene la desaceleración, la recuperación, termina en otra aceleración y después recién recupera la normalidad. Esa es la morfología más, ¿qué les puedo decir? Más didáctica de la variabilidad, de las desaceleraciones variables, perdón. Entonces, la profundidad y la duración de estas desaceleraciones, la profundidad, o sea, cuánto dura el decalaje y cuánto dura totalmente la desaceleración, también nos va a indicar la severidad de la interrupción del flujo sanguíneo en el cordón umbilical. Porque claro, cuando el cordón se comprime, no va a pasar sangre, ¿no? Si eso dura mucho, obviamente será mucho más severo, ¿no? Entonces, son causadas al inicio, las desaceleraciones variables no son producidas por hipoxia. O sea, al inicio, las contracciones, las desaceleraciones variables no son producidas por hipoxia, sino más bien ellas van a producir hipoxia. Me dejo entender, o sea, la causa de las aceleraciones variables no son por hipoxia, sino que al presentarse frecuentemente van a causar hipoxia, ¿no? Entonces, porque al inicio son causadas solamente por cambios en la presión arterial sistémica fetal, que está medida por vasoreceptores, no por hipoxia, ¿no? Entonces, tener en claro eso, ¿no? Y eso va a ser probablemente una pregunta de examen. ¿Por qué se producen las desaceleraciones variables? La mayoría seguro va a decir que es por hipoxia. No son por hipoxia, son por problemas fetales. Ahí tenemos una contracción uterina, apareció en azul, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? El cordón umbilical tiene 3 vasos, 2 arterias y una vena. ¿Cuál es la menos resistente? Obviamente la vena, porque son paredes delgadas. La más resistente es a la arteria, que tiene sus paredes más gruesas, ¿no? Entonces, cuando viene la contracción, lo primero que se va a comprimir en el cordón umbilical es la vena. ¿Qué hace la vena? La vena trae sangre de la placenta hacia el feto. Si yo comprimo la vena, ¿qué va a pasar? Va a haber una caída de la presión arterial, ¿no es cierto?, en el feto. Va a caer la presión arterial. ¿Cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser taquicardia, ¿no? Taquicardia. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí tenemos apareció la morfología de la desaceleración variable. Vemos que ahí estaba normal, se comprimió la vena y aparece la taquicardia marcada por el triangulito. ¿Por qué ocurrió esto? Porque al comprimirse la vena, hubo disminución del flujo de sangre hacia el feto y caída de la presión arterial, y la respuesta fue la taquicardia. Continúa la contracción. Si continúa la contracción, quien se va a comprimir posteriormente va a ser la arteria. Entonces ya tenemos todo el cordón comprimido, la arteria y la vena. ¿Qué va a pasar? No está saliendo sangre del cuerpito fetal hacia la placenta. Hay un aumento de la presión arterial, ¿no? ¿Y cuál será la respuesta? Aparece el reflejo vagal y se presentará bradicardia. Entonces ahí tenemos la bradicardia que se presenta, ¿no? Marcada en rosado, una bradicardia. Esto ya significa compresión de arteria y de vena, pero fundamentalmente de arteria. Comienza a desaparecer la contracción. ¿Quién se va a comprimir primero? La que es más resistente, ¿no es cierto? O sea, se descomprimirá primero la arteria, ¿no? Las arterias se descomprimen y por lo tanto la bradicardia va cediendo. Ya debía llegar a lo normal, pero ¿quién sigue comprimida después que llegó a lo normal? La vena. Entonces, por eso hay una taquicardia. O sea, ocurre lo que ocurrió en la primera fase, también ocurre en esta. Hay
taquicardia, una vez que se descomprime la vena, recién regresa al límite normal. Entonces, esa es la explicación de una desaceleración variable. En conclusión, una desaceleración variable se produce no por hipoxia, se produce por variaciones en la presión arterial fetal, como hemos visto, pero que si son persistentes, claro que sí van a causar hipoxia, o sea, son causa de hipoxia. Muy bien, creo que ese concepto quede muy claro, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, las desaceleraciones variables obviamente se han clasificado en leves, moderadas y severas, dependiendo, ¿no? Una desaceleración leve es una desaceleración de menos de 30 segundos independientemente de su profundidad. Es una desaceleración que no dura más allá de 30 segundos, ¿no? O es una desaceleración inferior a 80 latidos por minuto independientemente de su duración. ¿Qué es una moderada? Cuando la desaceleración es menor a 80 latidos por minuto, o sea, cae más la desaceleración. Y severa cuando la desaceleración es menor de 70 latidos por minuto y dura más de 60 segundos. Esa es una desaceleración severa. Las dos últimas son las que probablemente van a causar hipoxia, ¿no? Y las categorías o causas de compresión del cordón umbilical útiles para el probable de tratamiento es importante porque ustedes van a tener emergencias por la compresión del cordón. ¿Saben lo que es una emergencia, no? Es aquella donde ustedes tienen pocos minutos para salvar una vida, ¿no? Entonces, acá tenemos las desaceleraciones del cordón umbilical durante la contracción por compresión del cordón contra las partes fetales. Por eso aparecen precozmente con las contracciones uterinas, ¿no? Generalmente nos revelan entonces oligoamnios. Cuando aparecen cuando la dilatación es ya casi completa, ¿no? La curva de descenso de la cabeza fetal es máxima. Entonces ahí nos puede hablar de una circular de cordón ajustada al cuello por estiramiento del cordón. Hemos dicho que el bebé no usa los pulmones para respirar, como algunos alumnos me dicen, no, pues si hay una circular ajustada, el cordón lo está estrangulando al bebé. Si el bebé no usa pulmones, ¿cómo se va a ahorcar el bebé? No puede. Lo que pasa es que el estiramiento del cordón disminuye el calibre de los vasos, ocurre lo que hemos mencionado en la desaceleración variable, y por lo tanto va a aparecer una desaceleración, ¿no? Entonces, una circular, cuando ya la cabeza está extendida, se puede pensar pues, que el cordón se está estirando, ¿no es cierto? Y por eso aparece la desaceleración variable. Estas aparecen ya tardíamente, digamos, cuando la dilatación está próximo al periodo expulsivo, ¿no? Y ya tipos inusuales de compresión del cordón umbilical, por ejemplo, un cordón corto, nudos verdaderos que son graves, vueltas del cordón en las extremidades y lo más grave, el prolapso del cordón oculto y la inserción velamentosa del cordón. A ver, lo que ustedes tienen que saber es que cuando el cordón está por delante de la presentación, repito, cuando el cordón umbilical está por delante de la presentación, por delante de la cabeza fetal, si la presentación es de vértice, con bolsas íntegras, hablamos de procúbito de cordón. Hacer el diagnóstico de procúbito de cordón es importantísimo. ¿Por qué? Porque una vez que se rompan las bolsas, el cordón se va a prolapsar y la cabeza lo va a comprimir contra el hueso. Por lo tanto, no habrá pasaje de oxígeno al bebé y el bebé se va a morir en poco menos de 5 minutos. Entonces, importante hacer el diagnóstico de estas formas inusuales de compresión del cordón umbilical, cordón corto, nudos verdaderos, vueltas de cordón, prolapso de cordón oculto, inserción velamentosa. El prolapso de cordón esa es una emergencia, porque si no lo solucionamos en 5 o 10 minutos, el bebé se va a morir. Se va a morir en nuestras narices, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando tengan ustedes un prolapso de cordón y que la cabeza ya lo está comprimiendo?
Lo que tendrán que hacer es hacer un tacto vaginal y con el puño empujar la cabeza hacia arriba para que no comprime el cordón. Y así se van con la paciente hasta que encuentren una sala de operaciones para que le hagan la cesárea al bebé, a la paciente, y puedan salvar esa vida. Se ve con frecuencia. Hemos visto en tópico, por ejemplo, el interno está haciendo el tacto, como no lo hace delicado, la rompe la bolsa y se le vino el cordón. Entonces, mala suerte para el interno porque tiene que rechazar la cabeza con toda su fuerza mientras nosotros la llevamos a la sala de operaciones a la paciente para hacerle la cesárea. Es la única forma de salvarle la vida a la paciente. Tener en cuenta estos aspectos. Y las desaceleraciones prolongadas son aquellas desaceleraciones aisladas que duran entre 90 y 120 segundos, ¿no? Entonces, duran 2 a 20 minutos más allá del cambio de la línea basal. Estas desaceleraciones también son graves, ¿no? Y pueden ocurrir por varias causas. Cuando una desaceleración prolongada dura más allá de 10 minutos, de repente podemos pensar que es un cambio de la modalidad en la frecuencia cardíaca fetal basal. O sea, algunos fetos pues tienen una bradicardia ya por naturaleza, ¿no? Son bradicárdicos. Podría ser, pero hay que tener cuidado. O sea, una desaceleración prolongada no debe pasar de 10 minutos, ¿no? ¿Y a qué se debe? A prolapsos de cordón y otros. Pues claro, si el cordón se comprime totalmente porque la cabeza lo está comprimiendo contra los huesos, obviamente ahí no va a haber recuperación hasta que rechacemos la cabeza, ¿no? Una hiperestimulación uterina prolongada por una hipertonía, ¿no? Ya hemos visto que mientras no se recupere, no relaje el útero, va a persistir la hipoxemia, la hipoxia fetal, ¿no? Hipertensión tras anestesia de conducción, obviamente, ¿no? Una hipotensión, dije mal hipertensión. Cuando una paciente entra a sala de operaciones para hacer una cesárea, el anestesiólogo debe saber que como la paciente está en decúbito dorsal y encima la inducción de la anestesia va a bajar la presión, tenemos dos factores que pueden ocasionar hipotensión severa. Uno, el efecto Poseiro, como hemos dicho anteriormente, y otro, la misma inducción de la anestesia. Entonces, los anestesiólogos a veces prefieren poner la anestesia con la paciente sentada. Y una vez que le ponen la anestesia, pasan cloruro a chorro para evitar la hipotensión y la ponen a la paciente en posición de semi-Fowler, o sea, en un decúbito lateral medio, ¿no? Para que anudar el efecto Poseiro. Eso hace un buen anestesiólogo, ¿no? También grados severos de desprendimiento de placenta pueden ocasionar desaceleraciones prolongadas. La anestesia paracervical, cuando uno quiere hacer un parto sin dolor y pone anestesia en el cuello uterino, también. Convulsiones eclámpticas, obviamente, entre la convulsión no hay oxigenación materna y el feto entra en hipoxia, ¿no? Y el descenso rápido de la cabeza fetal, como ocurre cuando tenemos un parto precipitado, ¿no? Bien, hasta acá están las bases fisiológicas y patológicas del monitoreo fetal electrónico. Ahora veamos cómo vamos a interpretar la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuándo vamos a saber que es normal? ¿Cuándo vamos a saber que es anormal? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos por corregir los problemas? Entonces, hay un sistema, ¿no?, que identifica las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal en 3 niveles. Acá tenemos, en primero la categoría 1, soy categoría 1, 2 y 3. La categoría 1 es normal. ¿Qué incluye? Incluye una frecuencia cardíaca que va entre 110 a 160. ¿Ya ven? No dice de 120 a 160, dice de 110 a 160, porque algunas escuelas así lo consideran. Nosotros decimos cuando la frecuencia inicial basal está entre 120 y 160 latidos por minuto. Cuando la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal inicial es moderada, o sea, más de 5, ¿no? Más de 5 la variabilidad.
Cuando las desaceleraciones tardías o variables no existen, cuando no hay desaceleraciones tardías ni variables, cuando las desaceleraciones tempranas están presentes o ausentes. O sea, puede haber, y no nos preocupa porque ya hemos dicho que no es o no es hipoxia, ¿no es cierto? Una desaceleración temprana o DIP1 no es hipoxia, es reflejo vagal. Entonces, no nos preocupa si están presentes o ausentes. Y cuando las aceleraciones están presentes o también podrían estar ausentes cuando el feto está dormido. Entonces, eso es una categoría normal. Veamos la categoría 2 intermedia, que serían un monitoreo fetal electrónico no tranquilizador. El primero era tranquilizador, estábamos tranquilos, no nos preocupaba. Una categoría 2 intermedia ya nos preocupa, es no tranquilizador, algo está pasando. ¿Y cómo se produce? Tenemos que incluir todos los trazados de la frecuencia cardíaca fetal no categorizados en la categoría 1 ni en la 3, ¿no? Los trazados de la categoría 2 pueden representar una fracción apreciable de los encontrados en la atención clínica. Los ejemplos incluyen lo siguiente. A ver, tenemos que tener en cuenta estas 4 posibilidades. Una frecuencia inicial, que puede ser bradicardia no acompañada por variabilidad inicial ausente. O sea, tenemos una bradicardia, pero hay variabilidad todavía, menor de 5 latidos por minuto, pero hay variabilidad. O cuando tenemos una taquicardia. O sea, la frecuencia cardíaca inicial la evaluamos de esas dos maneras. Una bradicardia acompañada de una variabilidad menor de 5, pero presente, o cuando hay taquicardia. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal inicial? Cuando la variabilidad inicial es mínima, ¿no? O cuando la variabilidad inicial está ausente, no acompañada de desaceleraciones recurrentes. O sea, acá no hay variabilidad, pero no hay desaceleraciones, ¿no? O cuando la variabilidad marcada de la línea basal, cuando la variabilidad es marcada en relación a la línea basal, o sea, es una variabilidad corta, ¿no? Entonces, ya tenemos la frecuencia inicial, la variabilidad inicial, las aceleraciones. Cuando no hay aceleraciones, después de la estimulación fetal, estimulamos al feto y no hay aceleraciones. Y finalmente, las desaceleraciones periódicas o episódicas. ¿Qué significa? Que tenemos desaceleraciones variables recurrentes acompañadas de variabilidad inicial mínima o moderada. Desaceleraciones variables recurrentes acompañadas de variabilidad inicial mínima o moderada. O sea, evaluamos las dos cosas. Hay desaceleraciones variables, pero con una variabilidad corta. Ya nos está haciendo pensar que algo está pasando. Desaceleraciones prolongadas, más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos, también nos indica que algo está pasando, por eso es no tranquilizador. Desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad inicial moderada. Por más que tengamos una variabilidad moderada, pero si hay desaceleraciones recurrentes, también ya es un monitoreo no tranquilizador. Y si tenemos desaceleraciones variables con otras características como retorno lento a la línea basal, también nos indican problemas ya de hipoxia. No tranquiliza. No estará grave el bebé, pero no estamos tranquilos porque algo le está pasando. Y finalmente la categoría 3 anormal, que incluye una variabilidad de la frecuencia cardíaca inicial ausente y cualesquiera de los siguientes. O sea, una variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal inicial ausente. O sea, no hay variabilidad. Ya les dije que la variabilidad es el parámetro más importante del monitoreo. Entonces, cuando estamos en categoría 3, ya es un monitoreo definitivamente patológico, ya ni siquiera no tranquilizador, sino ya es patológico. Tenemos que no hay variabilidad durante el monitoreo. No hay variabilidad, es una línea. Segundo, además, además de la ausencia de variabilidad, tenemos desaceleraciones tardías
recurrentes. Y hemos dicho que las desaceleraciones tardías son definitivamente patológicas. O cuando hay desaceleraciones variables también recurrentes. Y hemos dicho que las desaceleraciones variables no se producen por hipoxia, más bien ocasionan hipoxia. Entonces, si tenemos muchas desaceleraciones variables, al final se va a producir una hipoxia fetal. O cuando hay una variabilidad ausente y bradicardia, definitivamente ese feto está mal, está muy mal. Y cuando ya tenemos un patrón sinusoidal, o sea, ya no hay variabilidad, no hay aceleraciones, solo un patrón sinusoidal, ese feto ya está en situación premortis, ese feto ya va a morir, ¿no? Entonces, ojo, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para evaluar el monitoreo fetal. Cuando ustedes estén atendiendo un parto, pidan monitoreo para que vean en qué condiciones está el feto. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Gracias. Y si hay preguntas, por favor pueden hacerlas ahora o si no, nos despedimos hasta la próxima clase. Preguntas, por favor. Bueno, Nélida, no hay preguntas. Dicen que cuando el auditorio no pregunta, o ha entendido todo o no ha entendido nada. No sé en qué situación me encontraré. Yo creo que han entendido. No es difícil la explicación de esta clase.